hacer eso, calma, estás calma. inventando, pero estás inventando. Tomo la matriz de todo de lo que implica el modelo insumo-producto y cuando lo voy a constatar con los fenómenos, la tasa de predictividad que me da, ¿cuál es? Bien, primero quiero aclarar de que te pusiste a inventar, porque el modelo de insumo producto ni habla de valor agregado, ni demanda agregada, ni de nada de eso. O sea, te pusiste a soltar términos por soltar, primero que nada. Segundo, no Bueno, bueno. entiendes, si esa fue tu pregunta, no entiendes lo que es un modelo de insumo producto, porque un modelo de insumo producto es producto Y es igual a sus partes. Una función bastante sencilla. ¿Cuáles son esas partes de ese producto? Obviamente los insumos. Obviamente, entonces, el producto es igual a los insumos que se requieren. ¿Qué te tengo que decir de la predictibilidad? ¿Qué tan predecible es? Bueno, si tienes estos insumos, en efecto vas a tener este producto. Me pienso. Eso es un modelo estático, no un modelo iterativo. Si yo quisiera usar eso para un modelo iterativo y yo entender, no sé, una- un movimiento económico, por ejemplo, un movimiento de producción, porque se entendería que con esto podría, según tu Bueno, pero entendimiento, puedo puede ser un aislar, movimiento de puedo... producción, No, bueno, ¿sí o pero, no? ok, pero ahí estás poniendo otra condición para tu pregunta. Porque tu pregunta inicial fue, ¿puedes aislarlo? Te lo acabo de demostrar y me está diciendo, bueno, pero quiero imponer esta otra condición. No, no Porque todas cumplen. estás abstrayendo objetos y es lo que me cuesta comprenderte, porque yo, insumo, perdón, producto igual, vamos a hacer un pan, harina, huevos, masa, trabajador, si no, tiene unas ciertas partes que son claramente objetos abstractos para definir otro objeto abstracto. Y, Los y, y, fenómenos, y, los y fenómenos no tienen objetos. Por ejemplo, una eh, explosión no está compuesta por la dinamita, por ejemplo, pero la tierra o la concha. No, ¿cómo que no se no? O sea, compone. ¿cómo que no? Siempre se requiere el cuenta por uno para definir algo. Si Bueno, tú y me dices producto entonces, es igual a insumos, si tú me dices producto es igual a insumos, el producto pan, necesariamente sus insumos son objetos. Y como y, objetos realmente, en el modelo yo no tengo el objeto, tengo una representación del objeto, como puede ser la harina, los huevos, etcétera, pero para podemos tenerla. representar, La para ciencia construyen representar también el en pan. laboratorio. Eso es un laboratorio. Por eso, Cuando tú dices, entonces, bajo no el lo escucha, presupuesto, cuando tú dices, yo no lo tengo, eso es un laboratorio. Es decir, tú estás experimentando abstractamente a ver, con, pero podemos entender, ¿sí o no? Que no es lo eh, pe- mismo lo que cuando yo escribo algo al objeto, ¿cierto? Eso está claro. Es autoevidente sí, que mi sí, es definición no es la cosa. evidente, pero eso es un laboratorio. Por eso, estoy tratando de entender tu razonamiento. Si yo tengo un producto que quiere definir su insumo, por ejemplo, como tú me dices con matrices, yo en Un producto no programación define cojo, sus insumos definen al producto. obviamente, pero la Bueno, no lógica es obvio matemática porque sería dijiste lo contrario. No, no es obvio porque dijiste lo producto. contrario. Mira, si yo cojo y quiero definir en cualquier lenguaje formal, yo diría producto igual insumos. Y entendemos que el producto es insumos. La matriz de insumos. ¿Sí o no? Sí, el producto es igual a la matriz de Listo. insumos. Entonces, como yo tengo producto, que es un objeto abstracto, que lo comprenden otros objetos abstractos, yo debo asumir que no tengo la totalidad de los elementos. Porque si yo quiero un producto particular, como puede ser un pan particular, desde la presión atmosférica, desde la temperatura ambiental, un montón de factores que no tengo en cuenta porque voy a asumir como sistema complejo a la hora de definir algo complejo que no voy a tener todas las variables del objeto que defino. Porque de ese presupuesto tendrías que partir naturalmente a la hora de definir un objeto abstracto. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, te voy a explicar nuevamente en el caso de la ciencia cómo se aísla un fenómeno. Primero, para explicarlo con mayor claridad, por si no quedó suficientemente claro. Ciertamente son multicausales, ciertamente son complejos y ciertamente son multifacéticos. Sí, es cierto.
Pero la capacidad de aislar un fenómeno significa la capacidad de identificarlo. Identificamos, por ejemplo, el producto, lo separamos. Bueno, decimos, bueno, este producto es diferente a este otro producto, es un tipo de separación. Otro tipo de separación es, este producto está determinado por X insumos, ok, es otra forma de separarlo. Este producto es exclusivo de este lugar, bueno, ya otro tipo de separación geográfica. Podemos estudiarlo, decir, bueno, ¿se puede producir con este insumo? Sí. ¿Se puede sustituir ese insumo? Sí, correcto, se puede sustituir ese insumo. Entendemos y controlamos sus causas y sus efectos. Bien. Entonces, las ciencias pueden aislar los fenómenos de grados diferentes. No todas las ciencias pueden hacerlo con mayor precisión que otras. Listo, ahí Ciertamente quiero en física, puntualizar algo. escucha, ciertamente en física es más fácil que hacerlo en biología, aislar un fenómeno. En economía, ciertamente, te voy a explicar, es más complicado, pero igual se pueden hacer algunos. Si tú incluyes la condicionante que pusiste anteriormente, con esa condicionante probablemente la mayoría no se puedan hacer, pero sí se pueden No, hacer mira que no y te puse la genera, condicionante, solo razoné bajo tu propio razonamiento. y continúo, y ciertamente se suele aislar con mayor frecuencia usando modelos estadísticos o estudios de caso o experimentos controlados. El caso de la matriz insumo-producto hablamos de un experimento controlado. Estamos viendo el control de la creación o la función de la creación de un producto, en este caso a partir de la matriz, ¿no? De los insumos que se requieren. Bien. En el caso del modelo estadístico, igual se puede aislar y podemos determinar diferentes magnitudes de importancia de las variables, estocasticidades, diferentes resultados estadísticos que podemos devenir de eso. Y esas son características del aislamiento de un fenómeno que en efecto tiene la ciencia económica, por supuesto en menor grado que otras ciencias como la física, la química o la biología o la astronomía, pero en efecto tiene esa capacidad. Evidentemente, en otras ciencias como la psicología, aislar fenómenos es absolutamente complejo, pero en efecto la psicología aún tiene un par de, 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 de fenómenos que tienen la capacidad de aislar, ¿sí? Bueno, qué pena, es como estaba programando, no te puedo prestar tanta atención, pero creo que salté un problema muy importante. No es lo mismo aislar un fenómeno que aislar una variable, creo que ya lo había dicho, pero no lo Ya lo puntualicé. hicimos. Cuando yo aíslo un fenómeno, yo cojo un hecho, un evento, como puede ser un péndulo, y lo aíslo del aire o lo aíslo de cosas. No estoy aislando variables. El modelo que tú me diste no cuenta como una aislación de fenómeno porque literalmente no estás cogiendo un hecho y lo estás aislando. Lo que estás aislando La son producción variables. es un Y las hecho. La variables, producción es un hecho. pero, bro, puedes entender que no es lo mismo aislar el fenómeno como coger un péndulo o yo coger un evento físico y aislarlo, le quitamos el aire a un lugar, le quitamos la presión. Sí, El fenómeno, yo, yo aislar variables, no son lo sí, mismo, ¿sí o no? yo lo entiendo claramente porque la variable es una sola característica dentro de un fenómeno. Pero No, la no, producción, mal. sí. Bueno, ahí estaría siendo un realista, ahí estaría siendo sumamente realista pensando como que la matemática está en el mundo o algo por el estilo, pero no, vuelvo a reiterar, no es lo mismo el péndulo que mi cálculo del Bueno, péndulo. me acabas de decir, estoy El mal por ser fenómeno es el realista. péndulo. O sea, me estás diciendo estoy mal por ser Sí, porque realista. estás presuponiendo cosas como que ve, si yo cojo y tengo el fenómeno del péndulo y anoto la fórmula del péndulo, me está diciendo que la fórmula del péndulo es el péndulo y no es así. El péndulo es el péndulo, es el fenómeno, mientras que mi fórmula es el modelo del péndulo. No son lo mismo. Cuando tú hablas del modelo insumo-producto, el insumo-producto es el modelo, no el producto. El producto es la cosa existente ahí, el pan, el carro, la casa, y cuando tú quieres aislar un fenómeno, aíslas cosas, no aíslas variables. Cuando aíslas variables, lo que haces son separaciones categoriales de características y propiedades de un fenómeno. Y las características y propiedades que definas de un fenómeno son a su vez un modelo.
Porque estaba desconcentrado, dejé pasar eso sumamente importante. No, no puedes venir a decirme, no, es que la variable es el fenómeno. No, no son lo mismo. Yo nunca he dicho eso. Listo, entonces si no es eso, ¿cómo se aísla el fenómeno, el hecho, el acontecimiento en economía? No se puede. Bueno, afortunadamente el VLC aquí está grabando y puede contactar cualquier persona que oiga esto posteriormente que yo nunca dije que un fenómeno es una variable. De hecho, dije que una variable es una característica dentro de un fenómeno más amplio. No puede Bien. ser, porque entonces diríamos que mi variable está contenida en el fenómeno y no, de pronto no se siguen entendiendo. Si yo vuelvo y te hago el ejemplo, tengo un péndulo, luego tengo el cálculo del péndulo, tengo mis variables de cuánto mide, cuánto pesa, tengo mis variables del péndulo, luego Bien, tengo mi fórmula del péndulo. Mi modelo no es bien. el fenómeno. ¿Puedes entender Una eso? ¿Puedes pregunta. entender eso? Sí, Dale. yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero una pregunta. ¿Tú dirías que el cambio climático es un fenómeno? ¿Sí o Distinto es no? distinto es el La pregunta es fenómeno. clara, la pregunta es clara. ¿Es el cambio climático un fenómeno? Sí, Ok. ¿Podemos aislar características de ese fenómeno? Sí. Podemos no. hablar que no. Puedes sacar características del fenómeno. Esa sería la expresión correcta. No puedes aislar el fenómeno. Tú no puedes coger una parte del calentamiento global Podemos y aislarlo. aislar. Sí, sí, podemos. Bien. po- Ahorita Lo que tú te un ejemplo simple, refieres, con el ejemplo simple, un ok, péndulo yo y una fórmula. ya estoy entendiendo lo que quieres decir, o sea, tú, tú quieres decir, no podemos aislar el fenómeno porque no lo puedes separar del hábitat que lo rodea, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, no puedo aislar el cambio climático porque no puedes controlar enteramente todo el hábitat o todo el entorno del hábitat del cambio climático. Lo que puedes hacer es experimentar sus variables e interpretar el fenómeno. Es lo Más que o tú quieres menos, decir. recordemos, sí, pero acentuar, distingamos, no es lo mismo el mapa que el territorio. Yo cuando tengo un fenómeno, como lo puede ser el péndulo, una cosa es lo que yo tengo en mi algoritmo, en mi papel, que representa al péndulo, y otra cosa el péndulo en sí mismo. Porque claro, en efecto, hay formas de ciencia que yo no puedo aislar los fenómenos, y hay otras que sí. Yo en física puedo coger una partícula y ponerla en un vacío donde las interacciones sean prácticamente ninguna o las influencias sean tan despreciables que puedo decir que tengo un fenómeno aislado. Y en química también puedo, y en física Sí, fundamental también puedo, pero en economía, en política no puedo, porque el fenómeno no lo puedo aislar, porque es un sistema. Y los sistemas son codependientes y no puedo tener nunca todas las variables de un sistema porque él como fenómeno es interdependiente. yo entiendo lo que quieres decir. Nuevamente, la multicausalidad, la codependencia, que los fenómenos son paralelos, La eh, irreductibilidad, por la ejemplo, que es muy importante. irreductibilidad, correcto, también. Bueno, la irreductibilidad es discutible, pero en el caso del fenómeno, cuando se habla de aislar un fenómeno, lo que se implica al decir aislar un fenómeno es estudiar ese evento complejo en su totalidad. No se puede, bueno, Eh, claro, el presupuesto por sistemicista. ejemplo, por ejemplo, por Has leído ejemplo, sistemicismo? Porque pues, entiendo que sabes de economía, pero la base de la economía es el sistemicismo. ¿Has leído el sistemicismo? sí, he leído un poco de sistemicismo. Bueno, entonces realmente en el sistemicismo, la base de la economía, la política y todo esto, se acepta el presupuesto, ontológicamente hablando, de que no puedes estudiar nada en completitud. Nada que sea un sistema complejo podrá ser entendido en completitud. Y eso es un presupuesto que se asume cuando haces economía, cuando haces política. Lo que tratas de hacer es captar la mayor cantidad de variables y modelizar el fenómeno. Bien, yo No no, separas el bien, fenómeno, sí, pero modelizas el fenómeno. aquí cuando se habla de su totalidad, es correcto. Yo no hablo en un sentido absoluto. Un sentido absoluto solo lo habla una persona religiosa.
No, de hecho Solo en una física sí persona. podemos hablar de entender el electrón y el átomo, porque lo podemos aislar. Ahí sí o sea, tu afirmación sería válida para algo no sistémico, como para un átomo, una molécula. Ahí sí, pero para economía no, porque pasa que las ontologías de las cuales parten son distintas. La ontología para la física, que es reduccionista, materialista, monista, pues sí, me permite a mí afirmar que puedo entender un objeto en su completitud porque lo puedo aislar. Mientras que para los sistemicistas, o sea, economía, política y otras, presupongo que no puedo aislar un fenómeno complejo. Son dos presupuestos distintos y lo vamos a asumir como válidos porque la física Sí, funciona y pero la economía funciona. en esos casos, y es una falta de honestidad de tu parte, se utilizan modelos simples parciales. Por ejemplo, análisis de mercado, en el caso de la economía. Todo eso es eh, sistemicismo. sí, ciertamente es sistemicismo, pero eso no desmerita nuevamente la capacidad de aislar un fenómeno. Tú lo puedes Ya aislar te lo acabo de con refutar, tú no mayor, con puedes aislar el mayor, fenómeno. con mayor o menor grado de certidumbre, sí. Nunca en un grado absoluto, te voy a decir, esos son conceptos religiosos, eh, pero en efecto se puede aislar con mayor o menor grado. Evidentemente en la economía es mucho más Mm, complejo, pero por ejemplo, en la economía se suelen hacer muchos experimentos económicos. Por ejemplo, se quiere entender el impacto del transporte público. Bien, como no podemos poner transporte público gratis, por ejemplo, en todo un país, podemos poner el transporte público gratis en una ciudad por una cantidad de meses y restringimos todas las posibles, todos los posibles factores que podrían influir en la toma de decisiones de esa sociedad que sean exógenos, ¿sí? No Eso se endógenos. llama, eso si no mal recuerdo, y me puedo estar equivocando, se llama también topología fenomenológica, que es cuando, que no trata tanto de aislar, sino de producir un marco particular del hecho. Y sí, Claro, está muy bien tu pero razonamiento, eso, obviamente, eso es un marco aislado. Obviamente, cuando no, decimos vamos a estudiarlo dentro de no, una ciudad, sí, por supuesto. Por ejemplo, lo mismo se trataría de un microscopio. Él lo mira, aísla del resto del universo, de la existencia, y simplemente lo estudia él en lo particular. Lo mismo podemos hacer con mayor o menor grado en tenemos las un otras sociedades. problema categorial, tenemos un problema categorial, porque es que si usamos la palabra aislar para entonces tantas cosas, entonces perdemos el sentido de la palabra aislar. No es lo mismo cuando se aísla algo en física, como para yo tener un fenómeno Pero es que sin... en ninguna ciencia, muy pocas ciencias, los términos se comparten. Por ejemplo, yo que soy economista, yo digo, no, es que la inflación está muy alta. ¿Qué Sí, entendería un físico? ¿Qué entendería un físico cuando yo diga la inflación está muy alta? Va a entender una cosa sí, completamente entiendo, diferente. O por ejemplo, por eso si yo organizo. digo, no, es que él es una persona marginal. O sea, yo digo marginal y tú vas a entender probablemente un delincuente, un ladrón. Yo cuando entienda marginal voy a entender una nueva unidad. Es decir, Obviamente hay obviamente un cierre, las hay una ciencias, las categoría. disciplinas utilizan mismos términos con diferentes acepciones. Por eso hay términos Es que son justo, unívocos y hay términos que exacto, son equívocos. es donde entra el problema de definir ciencia, porque cuando me dices, uy, yo puedo aislar un fenómeno, entonces, ¿cuándo es aislar? Porque no es lo mismo cuando yo aíslo en economía que prácticamente no se aísla, y son escasísimos los casos donde se puede aislar un fenómeno, y nunca se aísla como sería, por ejemplo, en física. Lo mismo pasa con la predictibilidad. O bueno, o por ejemplo, cómo aíslas un fenómeno astronómico. Ya no puedes hablar de un fenómeno astronómico porque literalmente pues no puedes, está afuera. Entonces, al no poder aislarlo, entonces ya la astronomía ya no es ciencia. Ah, bueno, la predictibilidad en sistemas de completo desorden que podemos Bueno, hacer algo llamado nuevamente, iteración continua. cuando hay ¿Cómo? limitaciones prácticas, que en el caso de la economía y en el caso de la astronomía son más que todo limitaciones prácticas, no es que Pero no lo hacen nos y no pueden decir que escucha, son ciencia. no es que sea imposible, no es que sea imposible, porque imposible no es. Lo que hay es una limitación práctica, ¿sí? La O sea, no puede, astronomía no aísla fenómenos porque no puede por ahora no somos una bueno, sociedad intergaláctica. bueno, cuando yo me refería más bien a la limitación práctica, me refería específicamente al caso de la economía, pero en el caso de la astronomía hay mucho que
que aprender. Entonces, no podemos decir si el caso de la astronomía específico es práctico o no es práctico. Pero en el caso de economía, Pero el problema de el el problema de aislar un fenómeno en economía es en sí mismo el fenómeno práctico, pero cuando hay un problema de aislar un fenómeno práctico, para eso se usan sistemas más simples, no sistemas complejos, por eso se utilizan, vuelvo a decir, modelos, ¿sí? Y ahí en un modelo tú tienes la capacidad de aislar el fenómeno con mayor o menor grado, sí, con mayor o menor grado, pero lo aíslas. Estamos flexibilizando mucho la cuestión de aislar, pero no quiero, creo que nos estamos alejando del punto del que te quiero dejar claro. Mira como, por ejemplo, actualmente en el ejercicio de astronomía no aislamos, porque no somos una sociedad intergaláctica para poder coger fenómenos del espacio y aislarlos. Pero no podemos decir que la astronomía no es una ciencia. Y de pronto no soy tan versado en definirte todas las ciencias, pero sí te puedo dar un ejemplo como incluso la definición de la cual partes da este problema. Porque yo puedo compartir mucho tu definición, pero cuando justamente me senté a tratar de mirarlo punto por punto, me di cuenta de que cada presunción que hago para definir ciencia deja alguna ciencia por fuera. Si digo predictibilidad, entonces ¿cuánta predictibilidad? Porque, por ejemplo, cuando uno hace en ciencias de la computación predicción, predicción de microservicios conjuntos, la predicción de microservicios conjuntos me da una predictibilidad al menos del 1%. Me predice, pero menos del 1%. Podríamos considerar esto entonces una ciencia, a pesar de que su predictibilidad es casi una excepción, porque son fenómenos tan complejos que no puedo aplicarla acá. Entonces quito también a la ciencia de la computación porque no me puede cumplir con ese criterio. No, pero ya para eso tenemos... No, pero ya tenemos para eso los modelos estadísticos. Los modelos estadísticos ya vienen establecidos diferentes funciones. Por ejemplo, te puede dar un 1% de predictibilidad. Ese modelo probablemente se pueda mejorar en un futuro o capaz ya mismo es mejorable a partir de diferentes modelos. No, a ver, te explico. No lo conozco, pero las ciencias para su capacidad predictiva suelen usar modelos estadísticos. Los modelos estadísticos, que la estadística no es una ciencia, es una herramienta. La estadística tiene ya diferentes herramientas para determinar los grados de predictibilidad, y cuando son buenos, porque eso es un término estadístico, el término estadístico es estadística buena o mala, a pesar de que suene simple, es el término que se utiliza en la estadística. Si es estadística buena o mala, ya eso es otra discusión. Y de hecho, muchos modelos de hecho, para eso también tenemos las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas, que no se hacen por el gusto. Te voy a pasar aquí, de hecho aquí tengo la imagen, por aquí la tengo, de Sistemas Emergentes de Steven Johnson. Te recomiendo leerlo porque de pronto no tienes claro ese punto. Entiendo que las estadísticas son una herramienta normal, pero ¿qué pasa cuando yo quiero medir la predictibilidad de ciertos casos de fenómenos? ¿Y qué pasa cuando el modelo no es el problema? Digamos que yo puedo tener un modelo muy bueno y tengo todos los datos, pero aún así la predictibilidad del sistema nunca aumenta. Para los emergentistas y toda esta forma de pensar, se debe presuponer necesariamente que es que el universo mismo no te permite conocer más. Porque entramos en un tema de pero eso ya es un tema que viene dado por nuestras limitaciones humanas. No, vuelvo a iterar, mira, ojo, eso es lo que tú estás presuponiendo, pero las bases que hacen los sistemicistas, que muchos economistas parten de esto, y los emergentistas dicen, es que se ha probado de 1000 formas con un con un fenómeno en particular, como es el fenómeno del juego de Conway, por ejemplo, y se quiere hacer una predicción de un sistema donde puedes conocer todas las variables, donde tienes total control del sistema, donde tienes 1000 formas de modelizado que puedas hacer, y aún así la predictibilidad no aumenta. Lo único que puede solventar dicha situación es presuponer que el universo en sí mismo está indecidido. O sea, hay fenómenos que por su forma de existencia no pueden ser predecidos, que no importa cuánto intentes, la tasa de predictibilidad siempre será baja. De hecho, esta es la tesis de Aguilar en su libro. Tendría, para aceptar una cosa así, tendría que ver específicamente de lo que se está hablando, porque yo puedo imaginarme 1000 eventos que hoy en día
no podemos saber con certidumbre el resultado, pero con otras herramientas probablemente lo pudiésemos saber. Por ejemplo, estadística clásica, podríamos decir que si yo tiro una moneda al aire, hay 50% de probabilidad de que salga a un lado y 50% de probabilidad de que salga a otro. Obviamente, si usamos una estadística más avanzada, menos clásica, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tiramos un dado, a pesar de que en estadística clásica todas las caras de un dado tendrían las mismas probabilidades, hay caras de dados que salen más que otras. Bien, bajo esto, si supiésemos, por ejemplo, el impacto que tuviese el viento específicamente en ese momento en el que se tira la moneda, la fuerza con la que se tira la moneda, las diferentes variables que podrían determinar el fenómeno de tirar la moneda y qué lado cae, obviamente podríamos tener una imagen bastante precisa, muy precisa, de la cara de la moneda que saldría. Entonces, no sé qué fenómeno específico, me estaba hablando, porque cuando me dices esto, yo pienso en una moneda. Presupuestos sumamente distintos. Y por eso, de ahí. Suena muy determinista lo que tú planteas. Sumamente determinista. Yo digo, sobre el determinismo no tengo una posición fuerte al respecto, pero si tuviese que escoger una posición, sí, en mayor o menor grado sería determinista. No me considero determinista. Pero por eso mismo, ahí ya hay un problema, porque... porque estás presuponiendo tanto una postura tan determinista, pero que sufre non sequitur. Si yo quisiera coger tu forma de pensar y coger un fenómeno como puede ser el juego de John Conway, y quisiera hacer lo que tú dices, pues me encontraría con una barrera de que no es posible, de que yo aunque tenga todas las variables, porque en un juego de Conway puedo tener todas las variables, absolutamente todas. Y quisiera hacer la predicción de cuándo va a aparecer un fenómeno de autoorganización. Que es autoevidente. Si tú y yo nos sentamos a ver un juego de Conway, que te lo puedo compartir aquí en este momento, vemos cómo aparecen estructuras autoorganizativas. Y es autoevidente para nosotros. Pero si yo matemáticamente quisiera hacer predicción de esto, siempre me va a dar una tasa del menos del 1% de cuándo va a aparecer una estructura autoorganizada. Y tienes todas las variables. Tenemos más de 300 años de matemática para intentar predecir fenómenos como estos. Y nadie ha logrado poder pasar del 1 o 2% de tasa de predictibilidad. Por eso es que los sistemicistas y los emergentistas tuvieron que asumir el presupuesto de que el universo no está decidido, o sea, no es determinado, y a pesar de que tú tengas todas las variables, no lo puedes, porque lo que prometen los reduccionistas fisicalistas es lo que tú propones, que si tienes todas las variables podrías hacerlo, pero los llevamos 300 años pidiendo a los reduccionistas que nos den una solución de estos problemas, pero no nos dan ninguna solución. Entonces, lo que podemos presuponer, dado a que nadie encuentra una solución, es que el universo tiene ese comportamiento indecidido. Ahí estás partiendo por el mismo supuesto o el mismo error que cometió aquí el muchacho Unai. Estás partiendo de, ok, voy a comenzar a basarme en lo que yo me imagino que piensas. Yo no soy fisicalista, igual que no soy determinista, pero si quisieses llamarme determinista tampoco me molestaría. Yo no soy fisicalista tampoco. O sea, tienes que tener tener la capacidad de responder en base a lo que yo digo, no a lo que tú te imaginas que yo voy a decir. Y esto, escucha. Y esto es un problema que tengo con ese tipo de actitudes o ese tipo de formas de dialogar o debatir o lo que tú quieras. Es lo mismo que comete el error de Unai. O sea, nosotros no podemos cerrarnos en una posición antagónica de, bueno, yo tengo mi posición, entonces como tú estás diciendo esto y esto como que no me está gustando, yo voy a comenzar a presuponer lo que tú dices cuando no es lo que yo supongo. Claro, de hecho eso fue lo primero que te dije. Ahí tú sigues con eso, si sigues esa ruta, al final terminas construyendo un hombre de paja, porque no es lo que yo creo. De hecho, eso literalmente fue lo primero que te dije. Si tú no planteas una postura y tú me empiezas a decir lo que tú piensas, necesariamente empezaría a deducir cuáles son los presupuestos de los cuales partes. Literalmente fue lo primero que te dije. Claramente, cuando tú me diste el ejemplo de la moneda, entonces la deducción
que se hace de tus presupuestos, eso es fisicalista y eso es determinista. No, puede ser determinista, pero que sea fiscal. No, puede ser determinista, pero que sea fisicalista, no. Eso es otra cosa. Bueno, te puedo dar la razón. Los fisicalistas tienen relación con el determinismo, pero no necesariamente tienen que estar en relación. Te doy la razón. Pero sí puedo presuponer un fuerte determinismo. Mi punto es que yo diría que sería débil. Mi posición es que sería débil si es que existe. Pero mi punto ahí va, simplemente son dos formas explicativas, para no dar mucha ronda ahí, son dos formas explicativas donde el determinismo fuerte o débil, pues al menos hoy no nos da una respuesta frente a lo que pasa con fenómenos y la predictibilidad frente a estos. Entonces, a carencia de respuesta, la única respuesta que hoy se nos ofrece es la de los emergentistas, la de, hey, bueno, presuponga que hay un límite de cuánto puedes predecir y no importa cuánto mejores tu modelo, no importa cuánto mejores tus medidas, pues no va a mejorar. Y ese es el presupuesto del cual se parte hoy porque no hay una mejor herramienta y ya. Mi punto inicial era. Entonces, no, cuando decimos predecir, pero una ciencia puede predecir, bueno, ¿cuánto es predecir? Si yo tengo ciencias que me predicen prácticamente nada, como el 1 al 5% de un fenómeno, y otra ciencia que me predice el 99.9999%. Puta, no conozco una ciencia, pues, yo no conozco una ciencia que haga una predicción del 1%. Puede, en una ciencia, en un caso muy específico, haber una predicción del 1%, pero que una ciencia... Dije, de hecho ya te lo dije, en ciencias de la computación, cuando tú quieres analizar algo como el juego de Conway o como un sistema de... No, pero eso es una cosa específica, Pero te estoy diciendo una ciencia, bro, mira, en la ciencia de la computación... No. Escucha, esto no es como que si yo encuentro una... ¿cómo se llama esto? Cuando hay un fenómeno en la ciencia... que no tiene explicación. Sí, cuando se hace cherry picking, no te estoy tratando de hacer cherry picking. No, yo entiendo eso, pero yo me refiero más bien en una ciencia, cuando un fenómeno no tiene explicación, ¿cómo se le llama eso? En la física lo hay mucho. Anomalía, una anomalía. Que tú encuentres una anomalía. Las cosas que no se pueden explicar en una ciencia son anomalías. Que tú encuentres una... De hecho, no es que no se pueda explicar, es que funciona distinto. Mira el punto. En ciencias de la computación, cuando uno se encuentra estos fenómenos que uno no puede predecir, uno cambia de pensamiento. Ya predecir no me importa tanto, ¿cierto? Sí necesito predecir un 1 a un 5%, pero ya no es lo que me importa. Lo que se hacen se llaman mecanismos de control y mecanismos autoiterativos. Un mecanismo de control autoiterativo me permite a mí, a través de cada predicción, reaccionar. ¿Sí o no? Yo tengo un agente un agente virtual que es una clase que va a predecir un movimiento en el campo, o sea, un robotcito que se va a mover, ¿cierto? La predictibilidad que me puede dar en un momento dado es del 1 al 5%, es muy poco, pero me sirve, es mejor que cero. Entonces, con ese 1 o 5% yo voy diciéndole al carrito, prueba esto, luego haz a la derecha, luego haz a la izquierda. Si te chocas, entonces luego vuelve y gira, retrocede. Eso se llama un sistema de control. Como puedes ver, hay una muy amplia gama de fenómenos que en ciencias de la computación la predictibilidad deja de ser tan importante, porque la predictibilidad entre un 1, 5, en los mejores casos un 10%, pues no nos podríamos parar sobre solamente la predictibilidad para yo poder tratar el fenómeno. Tengo que hacer sistemas iterativos. Entonces ya la ciencia no podríamos definirla como predictiva porque una predicción de menos del 10% pues es dudable decir que es un buen criterio para ciencia, porque el criterio para ciencia de la computación en ese caso no es el predecir, es otra forma epistemológica, que es el punto inicial que te quería decir. Pero a ver, pero tiene una capacidad, pero es como... ¿cómo era esta frase en latín de y aún así se mueve de Galileo, ¿no? Pero y aún así predice. O sea, tú puedes decir, no, pero ¿dónde dejamos el criterio de predicción? Si predice más del 1% es ciencia. Listo, entonces la astrología, la homeopatía y muchas pseudociencias que predicen no hay que caer en un ridículo. No soy experto en ciencias de la computación, de hecho no soy muy conocedor de la ciencia de la computación. No sé si es cierto lo que dices de que
el 10% es lo máximo que se puede aspirar en la ciencia de la computación para recomiendo leer de Sistemas Emergentes de José Aguilar. Te pasé 2 imágenes. Él lo divide en 4 categorías. Tiene sistemas nominales, débiles, múltiples y fuertes. En un sistema nominal es cuando más tasa de predictibilidad tienes. Recordemos que el presupuesto es que el universo está indecidido. Eso lo aclaran las primeras partes. El débil cuando tú puedes predecir pero tiene cierta tasa de fallo, como puede ser en la biología o puede ser en la química. Luego tiene sistemas múltiples como son los sistemas económicos o los sistemas meteorológicos, donde aunque puedes predecir, la tasa de impredictibilidad es mucho más alta, al punto de que ya tienes que ser muy meticuloso y crítico con el modelo que vas a usar, porque la tasa de predictibilidad no es tan alta. Y luego están los sistemas fuertes. Ahí te pasa la imagen, ahí te está bien escrito. Igual te recomiendo el libro de José Aguilar, donde la tasa de predictibilidad es prácticamente nula, y en los mejores casos tienes un 1, un 5%, y es donde Aguilar ya después en la parte de abajo del libro propone los modelos autoiterativos, y él propone el modelo MASOES, un modelo de análisis de emociones colectivo. Cuando yo quiero analizar las emociones de un sistema, de una sociedad, y ver cómo se comporta, pues yo no me puedo fiar de la predictibilidad del sistema, porque lo asumo como un sistema fuerte, o sea, un sistema impredictible. Entonces tengo que optar otra óptica epistemológica. Entonces ahí es donde el criterio de predecir de la ciencia pues ya no es tan bueno. Y yo te lo digo porque pues yo soy sabido en ciencia de la computación y te lo digo, pero sé que también en neurología, en medicina también ocurre mucho, en un trabajo con un economista, hablando de economía, que estaba haciendo, me enfrenté al mismo problema de que partía de un sistema epistemológico de no predicción, sino de sistemas autoiterativos. Entonces, ya el decir predecir se vuelve complicado. Quitas a unas ciencias y metes a otras. Luego lo aislar fenómenos lo mismo. Entonces, yo en ningún punto he dicho que la capacidad fundamental de una ciencia es la mera predicción. También tiene fenómenos importantes. Yo no digo fundamental, yo digo que toda categoría, tú me empezaste a dar unas categorías. Una ciencia puede predecir, una ciencia puede dar fenómenos. Sí, las ciencias tienen capacidad de predicción, tienen capacidad de predicción, tienen capacidad de experimentación, tienen capacidad de identificación, de separación, o sea. Por eso, esas 3 características que me has dicho hasta ahora ya me excluyen muchas cosas. El aislar fenómenos y experimentar con ellos ya me aísla la astronomía, porque no puedo experimentar con una estrella, ni puedo aislar una estrella. Bueno, pero eso ya es otra cosa, porque tú dices, bueno, porque no puedes aislar exclusivamente la estrella, pero puedes crear un modelo que explique gran parte del modelo. Y bueno, por eso mismo te digo que ahí partimos ya de una diferencia que es irreconciliable del uso de un término. Porque si tú vuelves a incidir en eso, y yo te he dicho, ¿cuál es mi posición al respecto? Si quieres lo anotamos, ya habíamos aclarado. Distinto es aislar el fenómeno del modelo. El modelo no está aislando el fenómeno, ¿sí o no? Sí, entonces no se puede, literalmente no se pueden aislar fenómenos astrológicos. No se puede. Sí, bueno, en el caso de la astronomía no sabemos si es una capacidad limitada o no. En el caso de la economía sabemos que es limitada. En el caso de la psicología también es por una capacidad limitada, no es que sea imposible. Pero estás presuponiendo que en la astrología podemos aislar una galaxia. No podemos. No podemos en astrología yo no creo en la astrología. Partiendo que yo no creo en la astrología. Astronomía. Yo quiero aislar una galaxia. Yo quiero aislar cualquier fenómeno en el espacio. No puedo, porque como ya dijimos, para aislar un fenómeno tengo que aislar un acontecimiento. Y yo no puedo aislar acontecimientos fuera del planeta. No puedo, aún no somos una sociedad intergaláctica que lo haga. Pero entonces por esto no podemos decir que la astronomía no es una ciencia. Y lo mismo con lo anterior que te dije, no vamos a un debate circular. Ya te lo dije con predictibilidad. Estás excluyendo, por ejemplo, a partes de ciencias de la computación. Con aislar, estás excluyendo astronomía. Y así, como puedes ver, esa definición empieza a aislar ciencias. Por eso definir la ciencia es tan difícil. Porque mira cuánto tenemos que debatir para decir qué cabe y qué no cabe, y al final podemos ver cómo no. Por eso entiendo la postura del compañero, que yo no la comparto. Pero no es fundamental. Mira, listo, podemos coincidirnos en este punto. Te doy una definición que para mí
discrepando con Uni, sería estudia la ciencia y que no entra en contradicción y que para mí no da problemas hasta que alguien me llegue aquí a refutar a esta definición. La ciencia estudia objetos ónticos, objetos en el mundo. No, yo no conozco una ciencia que no estudie algo en el mundo, un objeto óntico, una entidad. Desde la astronomía, la computación, la economía, toda ciencia tiene esa particularidad de estudiar algo en el mundo. ¿Y la gastronomía sería una ciencia? La gastronomía no sería una ciencia, porque es que no está estudiando un objeto en el mundo. Ni el arte sería una ciencia. Por eso yo discrepo en ese sentido, porque él al flexibilizar tanto el término, pues el arte, la ingeniería, el derecho, todo empieza a caber en ciencia, y entonces ¿qué puto sentido tiene la categoría? Perdona que interrumpa, pero ¿por qué dijiste que la gastronomía no era ciencia? Perdón, que lo quiero anotar, fue interesante lo que dijiste. La gastronomía no estudia un objeto en el mundo. Ah, vale, gracias. ¿Y qué estudia la gastronomía? ¿Qué dirías tú que estudia la gastronomía? La gastronomía no sería... Pregunta, perdón que me bueno, meto, pero... puede que yo me esté equivocando, porque qué pena, Kenta, puede que yo me esté equivocando, porque sí se puede entender en la gastronomía desde una acepción particular como el estudio de la relación del humano con la alimentación. Entonces el objeto en el mundo sería el humano en relación a la alimentación. Me lo estaba confundiendo con ¿cómo es que se le dice a esto? La culinaria. Que la culinaria es un arte. Claro. Ahí me corrijo. No, la gastronomía sí podría ser, sí podría ser más una ciencia porque estudia algo en el mundo. Mientras que la culinaria no. Mientras el objeto de estudio que estemos analizando sea un objeto óntico, es ciencia. Ahora, ¿qué estudia la filosofía? Estudia los objetos metafísicos. O sea, que no son objetos ónticos. No son algo en el mundo. La ética, la estética, la ontología, la epistemología. Pero, por ejemplo, la estadística sería una ciencia. Sí, porque podríamos tomar la estadística misma como un objeto. Es una ciencia. Yo no. Yo no podría entonces coincidir con tu definición. Si dentro de tu definición podríamos decir que la gastronomía y la estadística son ciencias, no podríamos caer, porque para mí la estadística es una disciplina dentro de las matemáticas. Y la matemática es la ciencia formal. Es que tenés razón. ¿Sabes que tenés razón? Tenés razón porque es que como tal la estadística no me está estudiando un objeto en el mundo a menos de que yo la use en economía. Ahí sí te doy la razón. Porque lo que serían tanto ciencias sería la matemática. Porque la matemática tiene como objeto de estudio, por ejemplo, la estadística. La estadística sería el objeto de la matemática. ¿Qué estudia la matemática? Objetos como la estadística, la geometría, el cálculo. Esos son los objetos que estudia la matemática. Sí, por eso digo, bueno, tu definición, vuelvo a decir, bueno, ya reconfiguras lo que dices sobre la estadística, sobre el caso de la gastronomía, bueno, tampoco podría coincidir porque, no sé, tal vez tu definición me parece muy vaga, muy general. Igual la plática fue bastante interesante, creo que ambos hemos aprendido del otro. Si quieres puedes seguir hablando y te voy a seguir escuchando, y sería de hecho interesante. Por eso quiero plantear como la finalización de yo exponer lo que yo considero una ciencia, porque me parece más interesante escuchar lo que tú tienes que decir, que partiendo de que inicialmente lo que estás diciendo no me está gustando, pero me gustaría escuchar más de tu posición, porque simplemente me llama la atención. Bueno, yo quiero cerrar antes de que te vayas, como el punto que te quería aclarar es que definir ciencia es sumamente complicado a pesar de que me tomo ese atrevimiento. Tomo el atrevimiento de definir ciencia, definir filosofía, pero la mayor parte de definiciones de ciencia me son complicadas. Y tu definición de ciencia, pues me parece difícil de mantener porque excluye ciencias. Por eso es tan complicado. Pero también la opinión del compañero Uni tampoco la puedo compartir de flexibilizarla tanto. Entonces me pongo, como diríamos en mi país, de forma tibia
ni en el extremo de cerrarla tanto para excluir algunas ciencias, ni en el extremo de flexibilizarla tanto como para incluir incluso las artes dentro de las ciencias. Me cierro en la definición de Heidegger. Por ahora, hasta que me la refuten. Claro. Tampoco estoy interesado en refutarla porque tendría que estudiar mucho más para tener una posición más clara sobre tu posición, porque habría que comenzar a analizar todos los casos ónticos para ver, bueno, esta ciencia realmente está estudiando un objeto óntico, no lo está haciendo, o sea, habría que entrar a dilucidar punto por punto, por punto, por punto, ¿entiendes? Pero bueno, sí, el conocimiento es doloroso y riguroso. Sí, pues yo no soy de tomar saltos de fe, ¿sabes? Hay que hacer pura dialéctica, criticar cada cosa. Entonces yo me caso con mi definición simplemente porque no me han puesto una mejor. Claro. Interesante. Qué pena, tampoco te puedo prestar tanta atención al principio, es que sigo programando acá, llevo una cantidad de horas increíble. Estoy un poquito No me preocupes, yo igual estoy en mi tiempo libre. Yo no he tenido tiempo libre. Pero mira, yo creo que la conversación con Unai no hubiese sido tan productiva, la verdad. Creo que hubiese Pero de sido pronto, 70% descalificando. no sé, yo discrepo ahí porque de pronto yo estoy muy habituado a estas plataformas y a muchas formas de ser. Por lo Yo tanto, también, creo, yo también he insultado gente y les he dicho de todos, pero no soy no me partidario de refiero eso. a eso, no me refiero a eso. No sé, aquí corrugado es literalmente de lo peor con lo cual se puede hablar, pero incluso a corrugado le puedo sacar provecho. Entonces, a eso me refiero. O sea, puede que de pronto sean personas prepotentes, muy orgullosas o ensimismadas, siempre y cuando sepan cosas y se pueda llevar un diálogo, en el sentido de tú como orador poder llevar el diálogo a otro, se puede aprender. Yo personalmente hablé con él antes de que tú llegaras, preguntando y aprendiendo de cositas, de lo que él sabe, de lo que podemos saber en conjunto. Em, y pude llevar la conversación lo más de bien y yo también aprendí cosas. Entonces, de forma fáctica, te demuestro que no, se puede aprender, se puede aprender. Si se aprende de corrugado, o sea, si se puede aprender de corrugado, se puede aprender de cualquiera. Es solo un tema de aprender a hablar con la gente. No digo que no se pueda aprender de la gente, algo se aprende. La pregunta ¿es el contexto para aprender de esa persona? Hay contextos en el cual una persona está, eso tiene directamente que ver con los ánimos de humor. Hay momentos que por la forma en la que ya está la persona predispuesta, no es productivo conversar con él o no es eficiente. Y para mí era claro que era ineficiente con él porque estaba encerrado en, 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 en ser despectivo. No, claramente, es como llegar a debatir, vuelvo a usar a corrugado de ejemplo, es como llegar a debatir con un corrugado, uno tiene que estar desestresado y muy dispuesto de la vida a llegar a tratar de aprender algo de corrugado, porque es No, que tiene un pero fíjate que principio a de mí calidad. Corrugado me parece una persona muy interesante para debatir. Pues la mía, justamente yo opino lo opuesto. Yo opino lo opuesto, que Corrugado me parece una persona dificilísima con la cual debatir porque él sí sufre de un narcisismo increíble. Entonces me parece una persona sumamente complicada. Pero aún así, no digo que no se pueda. O sea, si uno llega con un gran principio de caridad, pero con paciencia, pues simplemente uno lleva uno lleva una dialéctica a través de retórica y simplemente lo pongo a él con un tema que le disguste y me termina argumentando un montón de cosas, puteándome, insultándome 20 veces, pero odiando todas las puteadas, insultadas, aprendí algo. Eso sí, no todos los días estoy dispuesto a llegar a debatirle a Corrugado para que llegue y me insulte 20.000 veces y yo tenga que ignorar los insultos para poder entender algo de lo que dice. Pues eso sí es algo que no siempre se está dispuesto. O incluso, por ejemplo, batir con Oceana, que me cae supremamente bien, pero batir con Oceana es ser muy paciente, para no llegar
con argumentos analíticos muy bien planteados, tener un mínimo fundamento para poder que él empiece a decir algo, porque si no, directamente te ignora. Y así, cada persona particular tiene como su cuestión para poder llevarle socialmente a que me diga algo interesante. Como gente que puede ser más fácil, de pronto como vos, o como Tony, o como Kenta, o como, se me olvida el nombre de este parcero matemático que es todo chido, estamos hablando con esta tarde, como con Gaia. Son personas que uno no necesita mucho esfuerzo para uno simplemente sentarse a escucharlos o sentarse a preguntarles. Pero creo que siempre se tenga el suficiente principio de caridad y la paciencia, de todo se puede aprender. Ok, sí, eso de Oceana, me imagino que para ti es imposible conversar con Oceana, porque a mí también se me hace imposible, yo diría dogmáticamente analítico. No es, de pronto porque yo soy muy caritativo, muy pedagógico, entonces no se me dificulta. Pues de pronto tengo que llegar un día con mucha paciencia, con mucha ansia de conocimiento, a pararme en su forma de pensar, hablar en la forma en la que le gusta hablar para yo aprender de Oceana. Y de Oceana he aprendido más de una cosa, muchísimas cosas diría, de poder preguntarle, de entrar en debate con él, de discrepar con él y decir no estoy de acuerdo con vos y que él me argumente como para él yo estoy mal y he podido aprender. Diría que el que más difícil me ha tocado es Corrugado, pero en el buen sentido, en el que me puede decir algo. No es un August, no sé cómo se llama, no es un... ¿Cómo se llama este El Gus. El Gus, o el anarcocapitalista, ¿cómo es que llamaba? Eusebio. Xavier, no, o sea, eso sí es un grado de no se puede hablar. No importa cuánto principio de caridad tú tengas, es que no tiene nada para decir para tu aprender. ¿Sí o no? Entonces, ya es distinto. Cuando tú tratas de hablar con alguien de un carácter pesado pero sabe algo, a cuando tratas de hablar con alguien que tiene carácter pero no sabe ni mierda. Claro. A todas estas, Daniel, que están hablando de Agusevior, ¿alguna vez has hablado con Agusevior, Daniel? Yo empecé en Discord de la tienda hace 8 o 10 años atrás con Eusebio. Ya sí, yo también me imaginé porque Agusevior es una persona que lleva demasiado tiempo en Discord. Sí, yo Eusebio lo conozco. Si no me equivoco. Yo Eusebio lo conozco creo que hace 8 años. Nunca hemos llevado muy mal ni bien. Dice aquí que Discord no existía ni hace 10 años. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Ah, no, 2015. Bueno, pues 9, 8 años. Más o menos de Sí. que... Bueno, yo estoy de los tiempos de Tasteless. O antes de Tasteless. ¿Y el Mathematical también lleva tiempo en Discord o qué? ¿Cómo sabe tanto? Mathematical. El Mathematical es WinRAR. Yo venía de... Sí, es WinRAR. Yo venía de grupos de WhatsApp desde 2017 aproximadamente. Grupos de WhatsApp, hay una cantidad de grupos de filosofía y ciencias, pero increíble. Pero la cantidad de mensajes de 2.000, 3.000 mensajes al día me mamaron y por ahí en 2020 empecé. Óyeme, sí, tienes razón. Los grupos de WhatsApp de filosofía son divertidos momentáneamente hasta que lo cierras. Luego te despiertas y ves 15 millones de mensajes, como Dios. Nunca he estado en uno. Odio los debates escritos. ¿Odias los debates por escrito? Sí. En Tertulia abrimos una sección de debates escritos, pero formal, donde no son 14.000 mensajes en un día, sino que tiene que tomarse el tiempo, escribir y toda la cosa, y así ha sido un poquito más ameno los debates escritos, pero tampoco, pero prefiero así, en voz. Pero ¿tú eres profesor? ¿Algo así? No, yo soy informático principalmente, me dedico a tirar código, pero me gusta mucho el tema de pedagogía. Para la empresa a la que trabajo justamente nos dedicamos a hacer videojuegos
con fines educativos. Entonces por eso me dedico como a estas cosas. Y en Tertulia Literaria pues soy administrador justamente por el mismo motivo, que busco educar a la mayor cantidad de gente con la mejor calidad posible. Ah, ya. Muy bien. Pues algo honorable. Bueno, admirable es la palabra correcta. Me acaso un problema categorial. Voy a buscar definiciones. Definición honorable. Honrado. Sí. Nunca me había preguntado qué significa ser honrado. Procede de la honradez. ¿Qué es la honradez? Bueno, definiciones.com, no sé. Estado del ser o cualidad que se caracteriza por ser moralmente correcto y justificable. Ah, vale, ya entendí. Ese otro que estuvo por aquí es alguien que se me ha hecho muy difícil llegar a debatir algo. Ah, no, pero ese es un loco. Sí, o sea, lo intenté varias veces. ¿Quién? Ese, el que tiene una foto como de Ah, arbolito. el que tiene foto de perfil de un árbol. Sí, yo un día llegué con toda la paciencia del mundo. Yo, lo voy a intentar, le abrí el Pero ¿cuál es la cuaderno. postura de ese sujeto? No tiene postura, su postura es que no sabe ni mierda. O sea, pero entonces, ¿de qué es lo que hablas con él si no tiene postura? A ver, él cogió y estaba argumentando, si no mal recuerdo alguna vez, de que ¿cómo decirlo? La tiranía, o sea, el hecho de que nos organicemos en estructuras piramidales es un hecho natural. Algo así, si no mal recuerdo. O sea, ¿tú crees que las jerarquías no son naturales? Creo que hay que darle matices. ¿Mm? Porque gran parte de la vida no se organiza de forma jerárquica. Los humanos, en su organización social política, hemos tenido una tendencia organizativa a la verticalidad. No puedo negar eso. Pero eso es restringido a nuestra organización política. De hecho, cuando vamos a ver nuestra organización económica, cómo nos organizamos económicamente como humanidad, no solemos ser verticales, solemos ser más horizontales. Bueno, yo no creo eso porque, o sea, por ejemplo, de ese tema de la jerarquía, yo digo que por ejemplo, el ejemplo que te puedo poner es, una vez estaba conversando esto, es el tema de la diferencia entre un humano y un animal, por ejemplo. ¿Cómo se explica la dignidad del hombre sobre la del animal? Y filosóficamente eso se puede explicar. No, Y es a través de de una jerarquía. expon, por favor, por qué el hombre, cuál es la diferencia del hombre sobre el animal y por qué es Ok. jerárquico. ¿Por qué, por ejemplo, la dignidad del hombre vale más que la del animal? Porque, por ejemplo, bueno, el hombre se vale de la naturaleza, eso es cierto, podemos partir de ahí, y el hombre usa la naturaleza de medio. La naturaleza no tiene la facultad de valerse de otro medio como el ser humano para sí misma, ¿entiendes? Ahora, ¿quién se vale de medio para el otro? El superior con respecto al inferior. Por ejemplo, en la naturaleza el microbio se vale de elementos inferiores, que son las células. El animal se vale de las plantas, el hombre se vale del animal y el superior se vale del inferior para su supervivencia. Entonces, Yo tengo una, pero por eso me parece que el hombre se puede valer del animal y el animal de la planta para su supervivencia. ¿tú sabes cuál es la finalidad de las frutas y las flores? Bueno, no sé cuál es la finalidad. No sé a qué te refieres con finalidad, perdón. O sea, ¿por qué un árbol produce un mango? O sea, ¿por qué gasta tantos recursos en cubrir una pepa
pues la semilla de algo tan rico de aminoácidos, de azúcares, Claro, pero me refiero con finalidad te refieres a algo así como en un sentido teleológico. Creo que hay que recordar que la biología tiene teleología implícita. O sea, el organismo vivo tiene su propia intencionalidad. Cada organismo. No, claro, pero, o sea, yo lo que quiero probar es que las cosas son un medio para el hombre y el hombre es un fin en sí mismo. Pero hagamos el análisis aquí. Pregúntate en ese momento, ¿cuál es el fin por el cual el árbol produce un banano o un mango? ¿Por qué? No sé. Porque te tengo la explicación. Si el mango cae al suelo, maduro, con todo lo que, o sea, con toda la cáscara que nos comemos, pues con todo lo que nos comemos nosotros, la pepa se pudre y se pierde el mango. El mango deja de servir. Porque realmente, antes de que los animales, bueno, no es antes, porque es que las plantas dominaron a los animales mucho antes, por así decirlo. Porque es que no podemos decir que es una dominación, aquí es donde entra el problema. Las plantas usan a los animales para reproducirse. O sea, nosotros somos los penes y las vaginas de los árboles. Nos comemos las frutas y botamos las pepas. Y entonces el uso es el árbol nos usa a nosotros. Creo que me perdí, no sé cómo diste el brinco de decir que el árbol nos usa a nosotros. Mira, claro, porque es que el árbol evolucionó para usar a los seres, a los mamíferos principalmente, a las aves, para reproducirse. Y tú has dicho anteriormente que los animales someten a las plantas en ese orden jerárquico. No es que las someten, es que las usamos de medio. O sea, o algunos animales, bueno, los herbívoros y los omnívoros no usan a las plantas de medio para su supervivencia. Y las plantas usan de medio a los animales, es bidireccional, entonces no es jerárquico. ¿En qué sentido una planta necesitaría la naturaleza? Bueno, vamos a decirle, sí, las plantas necesitarían de un animal para su supervivencia. Ya te lo acabo de explicar. La razón de ser de las frutas es que se las coman los animales para poder reproducirse. Es una relación bidireccional. Si ves, no es como que... claro, porque se lo comen, porque por ejemplo se lo comen, botan la semilla y crece otro. Exacto, árbol. Entonces los árboles evolucionaron, las flores aparecieron, las frutas aparecieron, producto de que el árbol usa al animal para reproducirse. Cuando quita a los animales del ecosistema de los árboles, perecen, mueren, porque ellos dependen del animal a la hora de utilizarlo, de literalmente utilizarlo para reproducirse. Y ahora mira las flores y el polen. Con los insectos es otra forma en la que los árboles evolucionaron para usar a los insectos. No, pues sí, es una buena forma de verlo. Por eso es tan problemático ponerlo de forma piramidal, o sea, de forma jerárquica. Es muy complicado. Porque te podría dar ejemplo y luego, y así sucesivamente con un montón de codependencias entre incluso el humano y otros seres vivos, etcétera. Entonces por eso es tan difícil. Donde yo puedo comprar la verticalidad es específicamente en la organización política humana. Bueno, claro. Pero yo pensé que más allá de la política humana también se podía encontrar esta jerarquía en la naturaleza, como te expliqué, mediante, por ejemplo, el hombre que se vale de la naturaleza. Vale, de pronto, de ese razonamiento puede estar un poco, como ya te demostré, un poco mal, pero haciendo un principio de caridad, te recomiendo leer que tienen que ver hormigas, ciudades, la mente y las computadoras. Creo que se llama así, ya te lo busco. Trata ese tema muy a profundidad, porque trata la verticalidad y la horizontalidad de los sistemas, en qué sistemas se dan y por qué se da. ¿Por qué los sistemas se verticalizan? ¿La verticalidad en qué sentido? ¿La verticalidad tipo de jerarquías? Sí, verticalidad es cuando se jerarquiza y una parte del sistema tiene primacía sobre otras partes. La horizontalidad es lo opuesto, cuando ninguna parte tiene primacía sobre el resto de las partes. Un ejemplo que da Johnson. No, este no es Johnson. Sí, este es Johnson, Aguilar es el otro. Johnson es... tú puedes tener dos formas de hongos. Un hongo horizontal,
donde tú lo puedes como el que es como el hongo de los panes y esos que se dispersan a lo largo. Ya, de momentico, ya te consigo el nombre. Adelante. Para ser correcto. Filosarium pilocephalum. Este hongo, si tú lo partes a la mitad, no lo matas. Lo puedes partir en las partes que tú quieras, no lo matas. Porque no está centralizado, no es vertical. Ninguna parte de este hongo prima sobre el resto de las partes. Y luego puedes tener otros hongos como el Amarilla melae, que tiene un tronco, tiene una estructura donde si tú destruyes el micelio o el tronco, pues paila, se murió ese organismo vivo. Tiene una tendencia más horizontal. O, por ejemplo, los cordados, todos los con columna vertebral, sistema nervioso y cerebro, pues tenemos unas evidentes partes que priman sobre las otras. El cerebro, el sistema nervioso, ¿cierto? Te corto una pata, no te mueres, pero te corto la cabeza y mueres. Porque tu sistema está centralizado, está verticalizado a un punto particular. Entonces podemos notar cómo en la vida tenemos unas dos extensiones y matices entre estas dos formas de existir, verticales y horizontales. Los mamíferos son sumamente verticales. Las plantas, entre la mitad. Los organismos unicelulares son sumamente horizontales, como el zooplancton, los corales de océano. Todos esos son organismos horizontales que no los matas porque tienen alguna parte en particular. Y la explicación que da Johnson al respecto es por cómo quiere administrar los recursos. Cuando hay poca presencia de recursos en un sistema, es más probable que aparezca algo horizontal. Mientras que si hay abundancia de recursos, pero la complejidad para acceder a ellos es alta, es más probable que un sistema se haga vertical. Ok, bueno, lo tendré que leer. ¿Cómo se llama el libro? Te lo voy a pasar, es que lo tengo aquí. Ah, ¿lo tienes en PDF? Ah, me facilitas mucho. Sí. Tengo una biblioteca de 49,000 libros. Carajo, qué hombre tan leído. No, eso es la biblioteca. Es que una vez con un grupo de hackers nos hackeamos a la biblioteca de España y tenían muchos libros. Bueno, yo no, fue el equipo. Yo simplemente aproveché a hacer duplicación. Pero ¿tienes el GP? ¿Tienes forma de pasar todos los libros y archivos o no? Sí, claro, tengo. Pues, están en un disco y bueno, debería sacar las copias de seguridad. No tengo. Pero puedes mandarlo porque tienes, por ejemplo, el libro este yo te digo el nombre del libro. Este del Estado de Israel, que es famoso. Pesa mucho para pasarlo por Discord. Te paso el nombre. Pesa mucho para pasarlo por Discord. Dale, pásame el nombre, déjame te agrego. Espera. 55. Tiene la invención, tiene el libro La invención del pueblo judío. La invención del pueblo judío, ya te lo busco. Sí, de Shlomo Sand. The Invention of the Jewish People. Invención del pueblo judío. Yo soy judío también, pero el libro habla de cómo se ha manipulado la historia del pueblo judío para cometer diferentes crímenes y errores y cosas así. O sea, ¿hace referencia a que se blanqueó la historia judía o que se satanizó? Por ejemplo, de que la gente se ponga a comer tanta mierda de, bueno, hay que restaurar Israel, nuestra tierra prometida, y como muchos judíos son realmente descendientes de házaros y de pueblos de Europa Central y Oriental, porque son blancos, pelirrojos, rubios, cuando las personas del Medio Oriente
son más trigueñas de piel, cabello oscuro y todo ese tipo de cosas. ¿No? No, parece Y que el no libro, lo tengo. el libro lo escribió un judío, de hecho. Ya, ok, ya entendí. No, tienes The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. No, parece ser que Puedes no. buscar por el autor. No. Dame el nombre del autor. Shlomo Sant. Igual Shlomo Sant. Oye, Daniel, ¿qué pensáis sobre eso de los Hazard? Sí, lo que acabáis de comentar. Ah, ¿qué pienso de eso? Sí. no, te iba a preguntar Bueno, que en efecto la mayoría de los judíos son descendientes de los házaros. Yo soy, por ejemplo, sefardí. A mí me queda claro que mi familia tiene más peso la sangre española que la judía, ¿no? Ujú. Solo que ha habido una Claro. sucesión supuestamente ininterrumpida de madres judías. No, pregunta eso no. Ya. Sí tengo al autor, pero solo tengo un libro de él. Israel entre la guerra y la paz. Bueno, lo podría leer para conocer más al autor. Ahí te lo mandé a tu personal. Sí. Pero él es como un historiador. Shlomo Sant, sí, es historiador. Ya. Bueno, que es un historiador del pueblo judío, por eso escribió el libro de la invención del pueblo judío, ¿no? Si no fuera historiador. No, claro. Bueno, muchachos, yo me voy despidiendo. Hasta luego. Hasta Está luego. bien, cuídate. Cuídate. Pues, no, Creo que conseguí el libro. Bueno,